La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Edge 60 Pro y Motorola Edge 60 Fusion. Hello, Moto. En el acto del Día de los Trabajadores, el pasado 1 de mayo, la central sindical señaló que es momento de anunciar un plan para la erradicación de la pobreza infantil y planteó que su financiamiento no debería provenir del presupuesto nacional. Entonces, ¿cómo se financiaría? Se propuso crear un tributo que alcanzaría al 1% de los sectores más ricos de la sociedad con una tasa del 1%. El tema se colocó nuevamente en el debate luego de que varios senadores del Frente Amplio respaldaran recientemente esta propuesta. Pero, ¿esta iniciativa tiene sustento? El doctor en Economía, Mauricio de Rosa, envió en estos días una nota al PIT-CNT en la que explica cuál es la evidencia disponible sobre la proporción de riqueza que tiene el 1%, la recaudación potencial de un impuesto a la riqueza y cómo se diseñaría e implementaría. El documento advierte que la información disponible sobre la riqueza del 1% más rico es limitada, pero que en distintas metodologías coinciden en que ese segmento acumula entre el 35 y el 40% del patrimonio total, un nivel comparable al de países con alta desigualdad. A partir de estimaciones conservadoras, se calcula que un impuesto de 1% sobre esa franja podría recaudar entre el 0,75 y el 1% del producto, es decir, entre 600 y 800 millones de dólares anuales. El trabajo agrega que la eventual creación de este tributo debe construirse a partir del actual impuesto al patrimonio de las personas físicas y que el éxito o fracaso de estos impuestos se juega en los detalles del diseño. ¿Cuáles son los millonarios en Uruguay y cuántos son? ¿Qué experiencia internacional hay en la materia? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Mauricio de Rosa, doctor en Economía, docente e investigador. Francisco Morales, Otra Mañana. De Rosa, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer para nosotros conversar esta mañana con usted. En primer lugar, por sus trabajos, por sus presentaciones, es un tema que viene abordando hace tiempo, el tema de la desigualdad, justamente. ¿Desde hace cuánto tiempo que lo viene estudiando? ¿Cuántos documentos ha presentado con respecto al tema? Bueno, el estudio de la desigualdad tiene en Uruguay y en América Latina muchísimas décadas. En particular, donde yo trabajo, el Instituto de Economía de la Universidad de la República, hay un grupo de investigación sobre desigualdad y pobreza, que es un grupo de muy larga data, muy larga existencia, en particular coordinado en múltiples oportunidades por la profesora Andrea Vigorito, que es una referencia uruguaya y latinoamericana en los temas. Personalmente yo trabajo en este grupo hace 10 años. He trabajado desde mi tesis de grado en licenciatura, mi tesis en las dos maestrías, y trabajo sobre desigualdad patrimonial, también en mi tesis de doctorado, y hemos publicado solo o en coautoría con otros investigadores de Uruguay y del mundo, de hecho, múltiples trabajos sobre desigualdad patrimonial, sobre desigualdad de ingresos para Uruguay y para América Latina, y en particular ahora, hace poquito, en diciembre del año pasado, hicimos público un trabajo que todavía está como en proceso de elaboración, de publicación final en una revista arbitrada científica, junto con Joan Vilar, que es otro doctor en economía de la universidad. Este trabajo sobre efectos potenciales, tanto distributivos como de recaudación, de un impuesto a los ricos para Uruguay, pero también para otros países de América Latina, que incluían a Chile, a Colombia y a México. Claro. Ayer, preparando el reportaje, encontré una nota publicada por usted, Ignacio Flores y Rafael Carranza, en Oxford Open Economics. La presentación del reportaje del texto decía cómo se ha acumulado la riqueza en América Latina y cómo se distribuye entre los hogares. A pesar de que la región es ampliamente reconocida por su extrema desigualdad de ingresos, los datos sobre riqueza son escasos, parciales y a menudo contradictorios, lo que dificulta responder a estas preguntas básicas. Estimamos los agregados de riqueza con base en datos macroeconómicos y la desigualdad de la riqueza con base en encuestas disponibles recientemente y en datos administrativos. En primer lugar, vamos sobre la primera parte de la afirmación, que es la desigualdad que hay en América y en particular en Uruguay, digamos. ¿Cómo estamos en esas evaluaciones? En desigualdad de ingresos, que es lo que más sabemos históricamente y también en el presente, América Latina es de las regiones más desiguales del mundo. Ahí siempre hay una discusión sobre si estamos un poquito mejor o un poquito peor que África subsahariana o incluso regiones como Asia Meridional, pero en general se reconoce a América Latina como la región más desigual del planeta, porque es una región relativamente rica en muchos aspectos, pero con una distribución de los ingresos muy, pero muy desigual.
En ese contexto, digamos, Uruguay es el país menos desigual de esta región, que es la región igual más desigual del planeta, como decíamos. Entonces, digamos, si uno coloca Uruguay, por ejemplo, en Europa, lo compara en ese ranking, Uruguay rankea muy mal. Sería de los países más desiguales de Europa si estuviera colocado allí. Entonces, digamos, somos los mejores de la peor región en términos de desigualdad de ingresos. En patrimonio, ahí la información, como recién destacabas muy bien en ese artículo que publicamos con Ignacio Flores y Rafael Carranza, que son dos doctores en economía, chilenos ellos, en este artículo de Oxford Open Economics, que se publicó además muy recientemente, ahí señalamos que la información que tenemos es muy poca todavía, pero sabemos más que sobre algunos años apenas, sobre desigualdad patrimonial, es decir, sobre cómo se distribuyen no los ingresos, o sea, no los salarios, las jubilaciones, los ingresos por capital, sino el patrimonio, las casas, los apartamentos, las empresas, los activos financieros. Sobre eso sabemos menos en América Latina, pero hay muy pocas encuestas para muy pocos países, de hecho solamente para Uruguay, México, Colombia y Chile. Hay algunos datos administrativos que nos permiten hacer algunas estimaciones sobre cómo es la distribución patrimonial, pero en general lo que encontramos es que la desigualdad de patrimonio es muy alta en América Latina. ¿Sí? Los países latinoamericanos tienen unas concentraciones de patrimonio en el 1% más rico que son muy altas. En el caso uruguayo tenemos ese trabajo y aparte otros. Uno es el de tesis de doctorado, que donde justamente estimamos, y eso está reflejado en la nota que enviamos al PIT junto con Joan Vilá, que el 1% más rico en Uruguay tiene algo así como el 35 o el 40% del patrimonio total del país. ¿Sí? Mientras que el 50% más pobre tiene prácticamente nada, porque de hecho en la mitad más pobre del Uruguay lo que más hay son deudas. Entonces de hecho a veces hay personas u hogares con patrimonios negativos. Entonces la mitad más pobre del Uruguay tiene algo así como el 2-3% de la riqueza total, tanto que el 1% más rico tiene eso, el 35 o el 40% de todo el patrimonio, que es una concentración patrimonial, digamos, muy, muy marcada. Antes de pasar a la propuesta de fondo de este eventual gravamen, digamos, ¿cómo ha sido la evolución de esta desigualdad, en particular en Uruguay? ¿Qué podés contarnos de los últimos 10, 15, 20 años, desde la vuelta a la democracia? Mira, sobre desigualdad patrimonial, la respuesta es que no sabemos. ¿Sí? Tenemos estas estimaciones que nos permiten entender el nivel actual de desigualdad patrimonial, pero no tenemos elementos todavía para poder establecer una serie temporal de cómo ha evolucionado esto en los últimos años. Sí, en desigualdad de ingresos, ahí sí sabemos muchísimo más. Y sabemos, por ejemplo, que la desigualdad de ingresos se incrementó lenta pero sostenidamente, desde la mitad de acá del 90 por lo menos, hasta 2007-2008, en que la desigualdad empezó un proceso de caída muy marcado, de ingresos entre 2008 y 2013, 14 aproximadamente, fruto de el crecimiento económico que era muy vigoroso en ese momento, pero además un paquete de políticas redistributivas muy ambiciosas que incluían incrementos de salarios mínimos, consejos de salarios, también reformas de las transferencias monetarias que fortalecían los ingresos de los hogares más pobres, y el IRPF que moderaba de alguna forma el crecimiento de los ingresos de los hogares de mayores ingresos. Entonces, esto generó una caída muy marcada de la desigualdad entre 2007 y 2013 aproximadamente, que después se planchó, se estabilizó, quedó en niveles más bajos que los previos, pero estables, hasta la pandemia, donde la desigualdad vio un crecimiento bastante marcado, y que fue de hecho una rareza, porque no en toda la región pasó eso. En general en la región la desigualdad creció un poco al principio y después cayó por niveles por debajo de prepandemia, y a Uruguay le costó mucho tiempo hacer que la pobreza retrocediera, pero también la desigualdad. Entonces, esta es la evolución general de lo que sabemos sobre desigualdad de ingresos en Uruguay en los últimos años. Pero yo te digo, sobre patrimonio es muy poquito lo que sabemos, pero todas las estimaciones, digamos, por diferentes metodologías, con diferentes fuentes de información, apuntan hacia esta fuerte concentración de patrimonio en el 1% más rico del país. Otra dirección más, Mauricio, a la hora de buscar políticas que mejoren las inequidades de ingresos, digamos, ¿cuál es la batería de medidas que se pueden aplicar y que sean las más efectivas para que efectivamente, valga la redundancia, se tornen útiles en ese camino, en esa dirección? Es una pregunta muy importante porque lo que hemos aprendido por la experiencia uruguaya, pero también internacional, es que no hay una bala de plata. ¿Sí? No hay una única medida que sea la solución para los problemas de desigualdad o de pobreza, llegado al caso. Siempre uno tiene que pensar en una batería de políticas públicas, pero sí siempre tienen que ser como ambiciosas, con suficiente poder de fuego. Y eso incluye varias cosas, en particular, yo creo que incluye tres para pensar sobre todo en la pobreza, que son las políticas de transferencias monetarias, que a través de un comentario, las políticas de cuidados y las políticas de empleo, que son como las tres patas con las que uno tiene que caer con políticas ambiciosas para poder mover la aguja en materia de pobreza. Y un comentario sobre las transferencias monetarias.
Uruguay tiene montado ya un sistema de transferencias monetarias que es muy potente. Y es muy potente. Nosotros tenemos a la mitad de los menores de Uruguay ya cubiertos hoy una transferencia monetaria directa, ¿sí? Ya sea por la tarjeta Uruguay Social o por la política que es en realidad más grande, que es las asignaciones familiares del plan de equidad. Las AFAM, Las AFAM, exacto, que cubren una cantidad muy grande de menores en Uruguay. O sea, es una política con mucho poder de fuego. Estas políticas, que han sido muy, pero muy, pero muy estudiadas en Uruguay y en el mundo, son tremendamente efectivas, que era tu pregunta. Son efectivas en el corto plazo, porque en el corto plazo, digamos, rápidamente y de forma mecánica, hacen que muchos hogares pasen por encima de la línea de pobreza y mejoren las condiciones materiales de vida de esos hogares. Y digamos, es fácil como de hacer llegar más recursos ahí, porque es básicamente tomar la decisión, tocar un botón y se transfieren más ingresos automáticamente. Pero además hemos aprendido, y hay múltiples estudios que lo documentan de forma muy convincente, que tiene efectos en los ingresos, pero también en otras variables más importantes, como, no sé, el peso al nacer de los niños, la salud de las embarazadas. Hay múltiples indicadores de salud y nutrición que mejoran con las transferencias monetarias, pero además tienen efectos que son duraderos. O sea, lejos de esta idea que teníamos hace unos 20 años de esta cosa del asistencialismo, ¿no? Como que esta falsa oposición entre dar la caña y el pescado. El pescado. Sí. En realidad lo que sabemos es que las transferencias monetarias tienen efectos que perduran en el tiempo, pero perduran en el tiempo, digamos, 20, 25 años, ¿sí? Tienen efectos muy duraderos que uno sigue claramente percibiendo aquellos hogares e individuos que recibieron transferencias contra los que no las recibieron, cómo mejoran sustantivamente con relación a los otros. Entonces, digamos, son políticas que son efectivas en el corto plazo, pero además tienen efectos duraderos, persistentes, y hay una literatura internacional publicada en las mejores revistas de economía del mundo, que está mostrando además que no solo tienen, digamos, retorno económico elevadísimo, como ya mostrado los artículos del Premio Nobel de Economía de Heckman. Cuando digo elevado me refiero a 10-15% anual, o sea, un retorno económico muy potente, sino que además se pagan solas en el mediano plazo, ¿sí? Yo la transferencia que pongo hoy tiende a volver, obviamente vuelve con digamos, con delay, vuelve en unos 15-20 años, pero vuelve, o sea, son políticas que se pagan solas en el largo plazo. Entonces, digamos, las políticas, sobre todo de combate a la pobreza infantil, que es un poco, digamos, de dónde viene esta propuesta del presidente, tienen una evidencia que es, no sé cómo decirlo, es abrumadora en términos de efectividad y de su conveniencia. O sea, más allá de toda la discusión sobre justicia, que creo que es la discusión más importante, si es justo o no es justo esto, si es éticamente razonable o no, la conveniencia económica de esto, la cuenta matemática que uno hace sobre el cálculo económico de esto, ¿no? De si rinde o no rinde, toda la evidencia nos dice que es increíblemente rendidora una política de primera infancia más ambiciosa que la que tenemos. Es interesante ese punto de partida entonces, teniendo en cuenta lo que planteaba Somarúa en el acto del PIT-CNT el 1 de mayo, lo que decía es que estos recursos no deberían salir necesariamente del presupuesto nacional, que sabemos que es acotado, que sabemos que hay un tironeo permanente entre oficinas, organismos y ministerios para poder cubrir sus necesidades, sino que debería o podría salir de aplicar una tasa, un gravamen, un impuesto del 1% al 1% de la población más rica del país, la que acumula mayor riqueza. En primer lugar, Mauricio, ¿hay experiencia comparada en el mundo de aplicación de impuestos de estas características a ciertas poblaciones especiales con ciertos tipos de tasas especiales? Sí, la evidencia es, digamos, y la experiencia es muy grande realmente, porque estos impuestos son impuestos que han existido por muchísimos años en buena parte del mundo desarrollado, del mundo rico, y también en América Latina y también en Uruguay. Uruguay tiene un impuesto al patrimonio de las personas físicas que ya grababa antes a los hogares e individuos con patrimonios más elevados. En general, estos impuestos en el mundo digamos, siempre caen con más fuerza sobre los individuos con más patrimonio, porque en general el patrimonio se concentra mucho en el 1%. Entonces, si uno diseña un impuesto al patrimonio, casi que por definición va a recaer esencialmente sobre el 1%. ¿Sí? Muchos países tienen impuestos de esta naturaleza. Hoy, por ejemplo, Noruega, Suiza, España tienen impuestos de esta naturaleza. De hecho, Noruega lo subió hace poquito, en 2022 lo subió a 1,1% justamente. Pero hay muchísimas experiencias sobre esto en el mundo desarrollado, digamos, pero también hubo experiencia en Estados Unidos, en toda Europa Occidental, también en América Latina son impuestos de muy larga data. Es decir, tenemos mucho de dónde aprender. Hay también una experiencia muy interesante en Colombia, que siempre tuvo impuesto al patrimonio de las personas físicas y que ha hecho algunas modificaciones que permiten entender cómo puede responder la gente a los impuestos, por ejemplo, a este tipo de impuestos. Entonces, la experiencia es realmente muy grande, y más aún,
hay un acumulado muy grande académico y también, digamos, en la opinión de los economistas en torno a esto, eh, porque se han hecho, o sea, además de la experiencia que ya hay, se están haciendo propuestas para grabar de forma más ambiciosa al 1%. En particular, ahora hace muy poquito salió ahora en Le Monde Diplomatique una carta de 7 premios Nobel de Economía en favor de impuestos a los individuos más ricos. La propuesta que el G20, cuando Brasil tuvo la presidencia, que se encargó una propuesta para el diseño de un impuesto a los ricos del mundo, digamos, a los millonarios del mundo, le encargó un economista llamado Ariel Zuckman, que acaba de ganar una medalla que se llama la medalla Clark, que es una medalla súper prestigiosa en economía, que es como, en economía se dice como que es el predictor del Nobel. Los que ganan la medalla Clark están como en carrera para el Nobel después. Ese economista es un economista muy joven además, es el que está diseñando la propuesta para el G20 del impuesto a los millonarios. Es decir, es una discusión que es mundial. Hay muchísima experiencia de lo que se debe y lo que no se debe hacer con impuestos de este tipo en el mundo, y además hay muchísima producción académica, tanto teórica como empírica, sobre cómo enseñarlos, qué efectos puede haber, los positivos y los negativos. Entonces, digamos, hay muchos. Si uno quiere hacer un estudio serio sobre esto y como realmente como país ponerse a pensar y a discutir sobre los impuestos de naturaleza, hay mucho donde aprender porque no es una innovación, digamos. Sabemos mucho sobre esto. Mauricio, una de las características que tenía la reforma de impuestos aplicada en el primer gobierno del Frente Amplio, comandada por el ex ministro Astori, tenía que ver con la progresividad del nuevo impuesto a la renta de las personas físicas en contraposición al IRP, o sea, un impuesto que era de tasas fijas, que no iba cambiando, digamos, con respecto a los ingresos que tenía la persona que que tenía que pagarlo, que estaba alcanzado por ese impuesto. Esa es una de las consideraciones que vos hacés con respecto al tema de, que sea un impuesto que no es un impuesto necesariamente regresivo, sino que sea un impuesto que colabore justamente en el desarrollo de ir captando más a las personas que más tienen por sobre los que menos ingresos obtienen. Claro, o sea, el impuesto como está planteado, que es un impuesto como con tasa plana, o sea, este impuesto del patrimonio, ¿no?, que se plantea, es como un impuesto de tasa plana, pero como opera sobre el 1%, esto es una cosa muy técnica, ¿no?, pero como solamente operas en el 1% y con un mínimo no imponible, digamos, para fijar ideas del entorno de $1.000.000, en realidad, aunque sea una única tasa, como tiene un mínimo no imponible alto, el impuesto ya es progresivo de por sí. Esto, digamos, por cómo está planteada la discusión. En realidad, si uno quisiera hacer un diseño más redistributivo que es perfectamente posible. De hecho, creo que sería incluso más razonable pensar en un impuesto que arranque en tasas más bajas, de 0,5 o algo de estilo. Y vaya creciendo luego. 1,5, 2, exactamente. Porque además, y de vuelta, está ampliamente documentado en artículos de primerísimo nivel, como la rentabilidad que tienen los patrimonios más altos es mucho mayor que la rentabilidad de los patrimonios más bajos. Es decir, cuanto más patrimonio yo acumulo, mejor lo puedo colocar y más rentabilidad genero. Entonces, claro, es razonable pensar que las tasas deberían ir subiendo conforme grabamos patrimonios más altos. Es decir, hacer un impuesto que sea de un diseño más parecido a lo que es el IRPF hoy sería razonable. Pero de vuelta, son temas de diseño fino que hay que considerar con cuidado, pero en principio, digamos, cualquiera de estos impuestos sería de naturaleza redistributiva casi que por definición. Mauricio, en la carta que le enviaron tú y Joan Milá al PIT-CNT, planteás cuál sería el universo de personas que estarían alcanzadas justamente por este tributo, esta tasa. La carta dice, cuando hablamos del 1%, podemos estarnos refiriendo al 1% de los adultos en Uruguay, unas 25.000 personas, o al 1% de los hogares, unos 10.000 hogares. ¿Qué proporción de patrimonio tienen en total, digamos? La pregunta es, ¿cómo compusieron ese escenario justamente? Bueno, digamos, la cantidad de hogares o individuos en el 1% es como refiere al 1% de la población uruguaya. En el caso de esos 25.000 individuos, es el 1% aproximado, digamos, de los adultos uruguayos. O sea, estamos como la población de adultos, personas de 20 años o más, digamos, en general es como lo definimos. Y si no, los hogares, que son un poco más de 1 millón, o sea que el 1% de los hogares son unos 10.000 hogares. Entonces, el número de personas que por definición, digamos, están en el 1%, independientemente de cualquier consideración sobre su patrimonio. El desafío, digamos, está en cómo medir
qué proporción del patrimonio nacional o privado existente en la economía uruguaya tienen estos hogares o estos individuos. Y ahí, digamos, hay múltiples metodologías que uno puede emplear, todas metodologías que son, digamos, de la frontera del conocimiento, o sea, que lo que está haciendo en el mundo en este momento, o sea, ahora, hoy, 2025, que en todos lados es muy difícil, ¿no? Todos los países tienen problemas para establecer con precisión cuál es el nivel de acumulación patrimonial en el 1%, pero estamos todos intentando estimar esto de forma lo más precisa posible. Y digamos, lo que nosotros ahí planteamos en esa nota es que por diversas metodologías, que es la forma que tenemos para estar más o menos seguros de que estamos invocándole, digamos, a los, por lo menos a los números más gruesos, por diversas metodologías llegamos a que el 1% de individuos o de hogares tiene aproximadamente entre el 35 y el 40% del patrimonio total, que es, digamos, una cantidad de patrimonio muy sustantiva, que equivale a, digamos, que excede lo que producimos los uruguayos y uruguayas en un año, o sea, que excede al tamaño del PIB, de la cantidad de patrimonio. Claro. Mauricio, permitime introducir aquí una pregunta, porque muchos oyentes que nos pueden estar escuchando dicen, bueno, pero yo pago IRPF, el impuesto a la renta, digamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de patrimonio? Porque tú lo sabes, yo tal vez lo sepa, pero el oyente que nos está escuchando es, ¿qué se refiere a patrimonio? Está perfecta la pregunta, digamos, porque hay que distinguir ingresos de riqueza, ¿no? Exacto. Ingresos son lo que yo recibo mensualmente, ¿sí? Los salarios, las jubilaciones, que es lo que recibimos casi todos y todas. En el 1% es el único lugar de toda la distribución del ingreso donde hay más ingresos por capital, digamos, los intereses, los alquileres, dividendos empresariales. Esos son los ingresos que hay en la ciudadanía, digamos, en la población uruguaya, y eso es lo que se graba por IRPF esencialmente, tanto categoría 2, que va sobre el trabajo, como categoría 1, que va sobre los ingresos por capital. Acá estamos hablando de patrimonio, que no es lo que yo recibo mensualmente, sino que es lo que yo tengo acumulado en total. Entonces, en general, para la vasta mayoría de los uruguayos y uruguayas, eso es su casa, si la tienen, de su propiedad. Ese es el patrimonio que tienen. Digamos, yo tengo una casa que vale $100.000, ese es mi patrimonio. Pero también refiere a los activos financieros que yo tenga. Yo tengo colocaciones en los bancos, tengo un bono del Tesoro uruguayo o norteamericano, de cualquier país, o si tengo parte del paquete accionario de una empresa. Ese es mi patrimonio, ¿sí? Esa es la cantidad de cosas que yo tengo. O sea, para diferenciar, digamos, yo tengo una casa que vale $100.000, ese es mi patrimonio, y si lo tengo para alquilar y por ese alquiler me pagan, no sé, 20.000 pesos mensuales, esos 20.000 son mi ingreso. Esa es como la diferencia entre ambas cosas. Estamos hablando de grabar el patrimonio, el stock de cosas que yo tengo acumuladas, netas, por supuesto, todas las deudas que yo tenga. Entonces yo tengo una casa que vale $100.000, pero debo todavía 80, en realidad no tengo 100, tengo 20 de patrimonio. Claro. Precisa la corrección para entender el alcance justamente de esta propuesta. Ahora, Mauricio, cuando hablamos de el 1% y hablamos de estas 20.000 personas, 25.000 personas, perdón, hablamos de que esto comenzaría, siempre en el caso hipotético, ¿no?, a medirse desde una persona que tiene $1 millón de patrimonio, de ahí hacia arriba. Ese es el escalón más bajo de todos, ¿no? ¿Hasta dónde llegaríamos? Te agradezco la pregunta porque es bien importante esto. Digamos, fijar el inicio del 1% es muy difícil. Así que, por diversas metodologías nos dan aproximadamente el $1 millón, así que para fijar ideas en la discusión pública, digamos, me parece razonable ese umbral del $1 millón. Pero claro, hay una característica que es muy importante del 1%, y es que la desigualdad dentro del 1% es gigante. O sea, el 1% es un grupo muy desigual al interno. Entonces, un individuo, un hogar de $1 millón de patrimonio neto, es para fijar ideas de vuelta, ¿no? Es un rico pobre. ¿Sí? Es una persona que entra apenas al 1%, pero digamos, está muy lejos de los patrimonios promedio o los más elevados que hay dentro de ese grupo del 1%. De hecho, el 1% incluye individuos que van desde el $1 millón hasta superar los $1.000 millones. O sea, hay uruguayos con más de $1.000 millones de patrimonio. ¿Sí? De hecho, tenemos 2 uruguayos en la lista de Forbes, que forman parte de este grupo de 1.000 millonarios o billonarios, como se le dice en el mundo, que tienen los dos registrados $1.100 millones de patrimonio. Es decir, entonces el 1%, digamos, tiene esa característica, que rápidamente los patrimonios crecen. O sea, si uno va del 10% más pobre
de ese 1% al 10% más rico de ese 1%, los patrimonios no tienen nada que ver. Claro. Entonces, digamos, el umbral del $1.000.000 es útil para fijar ideas, pero tenemos que recordar siempre que eso es como una parte chiquita del 1%, es la puerta de acceso. Ahí rápidamente después crecen. Entonces, los patrimonios que uno tiende a observar en el 1% son de 5, 10, 50, 100, 200 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Ese es el tipo de patrimonios que existen en ese grupo. Y en realidad, si uno se la cuenta, digamos, el grueso del impuesto, de un impuesto así, ¿no? Pensado de forma muy simple, de 1% al 1%, el grueso del impuesto lo pagarían naturalmente los hogares e individuos con varias decenas o cientos Claro. de millones de dólares de patrimonio, y no no sé, un productor rural que tiene un patrimonio de 1,5 millones que pagaría, no sé, el 1% de los $500.000 que se pasan del mínimo imponible. O sea, una suma muy moderada comparado con, no sé, alguien que tiene 100 millones que va a pagar el 1% por los 99 que exceden al mínimo imponible. Claro. Mauricio, estas dos personas que en Uruguay registran más de 1.000 millones de dólares, o algunos hasta por abajo, digamos, yo esa lista no la tengo, pero ¿cuánto tributan hoy en Uruguay? Bueno, es una pregunta importante esa, porque, digamos, por patrimonio, nada. O sea, si sus empresas operan en Uruguay, ahí la empresa va a tributar impuesto al patrimonio a las personas jurídicas, que ese es un impuesto que recauda algo en Uruguay, pero por impuesto al patrimonio las personas físicas seguramente pagan muy poquito, porque de hecho el impuesto al patrimonio de las personas físicas existe en Uruguay, ya existe. Que tiene una tasa de 0,1%, es un impuesto que por diseño la DGI no va a buscar, no va a cobrar activamente. Entonces recauda nada, recauda creo de 8 o 9 millones de dólares por año, es una cosa así de ridícula, muy chiquita. Entonces por concepto de impuesto al patrimonio o por su patrimonio no pagan prácticamente nada. Sí van a pagar, por supuesto, por los ingresos que tengan por capital y demás, o por ingresos laborales que puedan tener en Uruguay, ahí van a pagar IRPF, pero en general lo que observamos es que incluso en los ingresos, las tasas efectivas, digamos, cuánto efectivamente uno paga de impuestos en relación a su ingreso, es de hecho, es un poquito más bajo que los grupos que están un poco antes, porque es una cosa muy técnica, pero como el impuesto a los dividendos empresariales, que es lo que es la fuente esencial de ingresos de este 1%, como ese impuesto es del 7% y de tasa plana, entonces lo que termina pasando es que el sistema tributario en su conjunto tiende a ser un poquito regresivo muy arriba de la distribución. O sea, digamos, para fijar ideas, la cantidad de ingresos, de impuestos que uno paga conforme se hace más, tiene más ingresos, va creciendo, pero al final, dentro del 1%, cae un poquito, justamente porque el grueso de los ingresos que ellos tienen son dividendos, y esos dividendos se pagan una tasa un poco más baja que lo que pagarían si esos ingresos fueran por trabajo. Entonces, en general, digamos, hay un problema de regresividad dentro del 1%, y en particular hay una ausencia casi total de gravámenes al patrimonio que digamos, que nos impiden como operar de ninguna forma sobre la distribución patrimonial en Uruguay. Mauricio, en el documento que le enviaste tú y Vilá al PIT-CNT para darle soporte técnico a esta discusión que se está dando, vos planteás como una clave el diseño que esto tenga que tener, o sea, cómo se instrumente para que sea efectivamente efectivo, valga la redundancia, digamos. ¿Cómo ves ese debate? ¿Cuál sería el diseño más concreto, más útil, teniendo en cuenta lo que tú mencionás en el cuarto punto del documento, donde decís, lo primero es que un impuesto como el que se propone debe construirse a partir del actual impuesto de las personas físicas, digamos? ¿Cómo lo advertís esto? Ahí hay muchas cosas que uno puede decir, pero lo que toda la literatura empírica, digamos, más moderna de los últimos 3, 4, 5 años señala es que si a uno le preocupa la eficiencia de esto, ¿no? Como hacer un impuesto que a la vez recaude, pero que impacte poco la actividad económica y que genere poca evasión y demás, cuanto más simple, mejor. Cuanto más sencillo, mejor. Es más eficiente, genera menos perjuicios para la actividad económica cuanto más sencillo es y cuanto menos agujeritos tiene. Porque cuando uno le pone agujeros, exoneraciones, exenciones de diferente tipo, uno crea oportunidades para que las personas hagan como ingeniería contable para pagar la menor cantidad de impuestos posible, digamos que es una cosa muy razonable que cualquiera haría. Entonces si uno lo diseña de forma más sencilla, con capaz que tasas un poquito más bajas, pero con una base imponible ancha, o sea que grabar a todos los activos que la persona tiene, sin demasiadas excepciones, sin dar demasiadas posibilidades para que las personas puedan como jugar con qué tipo de activo yo tengo para ver cuál puede pagar un poquito menos, un poquito más.
si uno lo hace sencillo, aunque sea con tasas más bajas, en general va a recaudar más y va a perjudicar menos la actividad económica, porque los agentes económicos van a pasar menos tiempo como jugando a esto y más tiempo tomando decisiones de inversión y de ahorro, que es lo que uno esperaría que sus individuos de alto patrimonio hagan. Así que creo que la clave es, primero, pararse lo que existe, o sea, no innovar, no inventar nada nuevo. Ya tenemos un impuesto de patrimonio, hay que, digamos, revisarlo, reformularlo y subir sus tasas y hacerlo progresivo potencialmente. Y después pensar en un impuesto que sea lo más sencillo posible, lo más simple, para ofrecer la menor cantidad de posibilidades de evasión y además para impactar menos en la actividad económica. Y acá, un punto que me parece importante, y es que, digamos, la evidencia empírica que tenemos muestra que, uno, estos impuestos generan respuestas de evasión, o sea, la gente va a hacer o tomar decisiones para pagar menos impuestos y pueden ser legales o ilegales, o sea, puede usar un paraíso fiscal para esconder su patrimonio. Eso pasa, pero la magnitud de eso no invalida el impuesto, digamos. Hay un artículo para Colombia muy muy bueno publicado en la Review of Economic Studies el año pasado. Esta es una revista que es, digamos, el top 5 de las revistas de economía del mundo, ¿no? La ortodoxia de la ortodoxia, que muestra que la respuesta comportamental en el caso de los impuestos en Colombia al patrimonio fue grande. O sea, los individuos respondían, por ejemplo, inflando sus deudas, subdeclarando activos y sobre todo como para bajar el patrimonio neto que tenían declarado, pero sobre todo usando el paraíso fiscal de Panamá para esconder sus activos. Incluso con todo esto, con un impuesto que además está bastante mal diseñado, con todo esto, la respuesta de evasión fue de 20%. Es decir, se perdió un 20% de recaudación potencial por este diseño, por este problema de evasión. Pero no un 50%, no un 90%, un 20%. Eso por una parte. Y por otra parte, la literatura que tenemos, sobre todo para Suecia, Dinamarca, Noruega, hay estudios para múltiples economías, sobre todo europeas y también algunos para Estados Unidos, que muestran que en realidad las respuestas reales, ¿no? No lo que la gente declara que hace, sino lo que la gente efectivamente hace, la inversión, el empleo, el ahorro, incluso la migración, son respuestas que existen, pero son en general muy chiquitas. Y todo lo que sabemos es que las respuestas comportamentales en variables reales, en lo que la gente hace, lo que los ricos hacen con su patrimonio, en general es muy chica, ¿sí? Probablemente haya algún rico que emigre, alguno que decida invertir menos, pero el efecto agregado de eso en el nivel de empleo, de salarios, de inversión, de ahorro, o incluso en el flujo migratorio de los individuos de alto patrimonio, va a ser muy moderado. Pero muy moderado para una economía chica como la nuestra, no tiene igual allí una complicación, digamos. Sí, ciertamente. Yo creo que acá hay que ser muy cuidadoso. Y acá no puedo ser más enfático. O sea, hay que ser muy cuidadoso con el diseño de esto y hacerlo de tal forma de perjudicar lo menos posible la actividad económica. Pero digamos, lo que yo quiero señalar solamente es que la literatura empírica moderna, y lejos de lo que se decía hace 20 o 25 años, no está diciendo hoy, no está sugiriendo que estos impuestos vayan a romper la economía. ¿Sí? Hay que tener cuidado y puede haber algún efecto, pero el efecto es moderado. Pero sobre todo quiero enfatizar lo siguiente, y es que, como está planteada la propuesta, esto es un impuesto para financiar políticas de primera infancia, que esas sí tienen, como decía al principio, una evidencia abrumadora que rinden económicamente muchísimo. Entonces yo creo que esa es la cuenta que hay que hacer. Está bien, vamos a poner el peor escenario, un impuesto al patrimonio del 1% al 1% genera que en lugar de crecer al 2,3 crezcamos al 2,2. O en vez del 1,9 al 1,8. Es un problema grave. Yo coincido con eso, porque me preocupa también el crecimiento económico, obviamente. La pregunta es, eso que perdemos por el impuesto, si lo perdemos, ¿no? ¿Cómo se compara con lo que vamos a ganar, incluso en términos de crecimiento económico, si ponemos esa plata, un punto del PIB, en primera infancia? El rendimiento es altísimo. O sea, yo creo que la cuenta neta, además del tema de justicia, que de vuelta, para mí eso es más importante, pero incluso la cuenta te va a dar. O sea, incluso si tenés un mínimo perjuicio para la actividad económica, si vos pones ese dinero en un lugar donde sabés que rinde, porque está ahí sí, archidemostrado, hay premios Nobel al respecto de esto, pero no desde la economía, ¿no? Desde la neurociencia, desde la medicina, desde la psicología. O sea, por todos lados está demostrado que son políticas extremadamente efectivas, como te preguntas al principio. Bueno, ahí la cuenta neta te va a dar que, digamos, que el riesgo para el crecimiento económico es más bien moderado. Incluso lo más probable es que tenga un efecto positivo de esto. Mauricio, una última pregunta en razón del tiempo del que disponemos. La potencialidad de recaudación del impuesto obviamente está asociado a que logramos advertir con claridad cuál es el patrimonio del 1% al que iríamos a afectar, digamos.
En el testeo que tú realizás, en el análisis que tú realizás, se advierte que se podría llegar a recaudar en el entorno de 600 a 800 millones de dólares, más o menos. ¿Eso es lo que da este primer análisis, esta primera aproximación, como tú mencionás? Sí, anda por allí. Eso nos da para Uruguay y para otros países de América Latina, estos que mencionaban, ¿no? Colombia, Chile y México, que además es consistente con lo que dan otros simuladores de impuestos en el mundo. Hay uno que salió hace muy poquito en el World Inequality Lab de la École d'Economie de Paris, que tiene como también un simulador de impuestos y que da cosas en los mismos órdenes de magnitud. Es decir, uno podía recaudar con un impuesto de esta naturaleza algo así como un punto del PIB, en el caso uruguayo, tal vez un poquito menos, tal vez un poquito más. Estas estimaciones de recaudación ya incluyen, o sea, ya, mejor dicho, descuentan la respuesta de evasión que probablemente haya. O sea, en ausencia de evasión, la recaudación sería superior. O sea, esto ya descontando que va a haber una respuesta en términos de evasión de parte de estos agentes, y aún así recaudaría algo en el entorno de 0,75%, 0,75 o un punto del PIB, que es una suma muy considerable. Ya cuando uno cuenta cosas en puntos del PIB es porque es mucho dinero. Claro, siempre. ni que hablar. Ni que Estamos hablar. hablando de entre 600 y 800 millones. Mauricio, mejor dicho, ¿qué esperás de este debate? Teniendo en cuenta que esto surgió el 1 de mayo, que ha habido algunos senadores que han levantado esta discusión y esta bandera en el último tiempo, que tú has acercado este componente de información para el mismo. ¿Qué esperás de este debate en este país como Uruguay, digamos? Qué linda pregunta. Lo que espero, o lo que más estoy, digamos, valorando este debate, es que estemos debatiendo, que exista. Ya su existencia me parece muy importante porque Uruguay tiene una tradición de discutir, sobre todo en los últimos años, sobre pobreza, en particular pobreza infantil, que es muy importante, sí, muy importante hablar de eso. Pero también tenemos que hablar de riqueza. O sea, hablar de desigualdad creo que es el producto más importante de este debate, más allá de lo que pase con el impuesto. Y que podamos, en esto, como entender quiénes somos, ¿no? Reconocer a Uruguay, como entender en qué país vivimos, y reconocer que vivimos en un país que es desigual. Porque tenemos una autopercepción muy generalizada, que somos un país igualitario, históricamente integrado por el vallismo, por esta caída de la desigualdad que mencionábamos antes, ¿no? De ingresos en los primeros gobiernos del Frente Amplio. Somos el país más igualitario de América Latina. Entonces tenemos como una idea de que somos un país que tiene un problema de desigualdad, pero que en realidad no es tan grave. Y en realidad sí es grave. ¿Sí? Tenemos un problema de desigualdad, tenemos un tercio de los niños pobres y al mismo tiempo tenemos millonarios. O sea, eso pasa en nuestro país. Entonces creo que esa discusión, la de la desigualdad, es el producto más importante de esto. Entonces yo espero que, digamos, mi expectativa es que, obviamente, que esta discusión sobre el impuesto madure, que podamos tener una discusión sana y que ojalá dé lugar a alguna innovación en materia de impuestos. Pero más allá de eso, me parece que lo que más quisiera es que este debate persista, que sigamos hablando de desigualdad, porque es una forma es la única forma de pensar el desarrollo futuro del Uruguay. O sea, no hay posibilidad de desarrollo con un tercio de los niños viviendo bajo la línea de pobreza. No hay plan posible. Nos estamos dando un tiro en el pie colectivamente con esto. Tenemos que buscar los caminos para resolver este problema, y que el crecimiento económico por sí solo no va a generar la respuesta que necesitamos. Mauricio de Rosa, doctor en Economía, docente e investigador, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, un placer.